En mayo de 2018, todos los hogares de Suecia recibimos una copia de este folleto en caso de emergencias o guerra. Suecia es un país que se prepara mucho y nos ha insistido a todos, pese a que este es un país que tiene muchísimos recursos y muchísimo bienestar, que debemos estar preparados para cualquier eventualidad que suceda. Puede tratarse de cualquier tipo de catástrofe, tanto de origen natural como de origen humano, pero nos han pedido que tengamos un plan de reserva en nuestro hogar para poder hacer frente a todas estas contingencias. Eso llevó a que con mi familia decidimos mudarnos al campo para poder tener una reserva, para poder tener alimentos en casa y por la parte que el folleto nos recomienda tener una reserva de medicamentos en caso de que no haya suministro en las farmacias o por los médicos. Lo hemos solucionado de forma natural con aceites esenciales. Te invito a visitar mi domicilio y te muestro lo que hemos estado haciendo. Voy a leer un poquito de lo que pone en este folleto, después te invitaré a que te lo descargues y lo leas con calma. Pero lo que estaban comentando aquí es, ¿qué harías tú si tu día cotidiano se pone patas arriba? Deja de haber calefacción en tu apartamento, resulta difícil cocinar porque a lo mejor no tienes electricidad, no puedes tener la comida en la nevera, en el refrigerador, porque se te pondría en mal estado. Se acaba la comida de los supermercados. Como no tienes agua en los grifos, tampoco puedes tirar agua en el inodoro. Entonces no te puedes lavar, no puedes hacer tus necesidades en el inodoro. Luego no puedes cargar gasolina en el vehículo. No funcionan las tarjetas de crédito, no funcionan los cajeros automáticos, no funciona el internet ni el teléfono. Tampoco hay transportes públicos ni formas de transportarse. Y en las farmacias tampoco tienen medicamentos ni hay material en los hospitales para atenderte. Si se arma una crisis social, y es lo que están diciendo en Suecia, señores, primer mundo, puede pasar una cosa así. ¿Qué harías tú en ese caso? ¿Estás preparado en absoluto para un panorama semejante? No estoy contándoles una película del apocalipsis, les estoy comentando el folleto que nos ha dado el gobierno. Entonces lo que están recomendando, entre otras varias cosas, es toda una lista que les invito a descargarse el folleto por eso, diciendo qué cosas de alimentos se pueden guardar que no son perecederos, de qué forma guardar agua, tener un mínimo de agua que sea pues 3 litros por persona y día, y dando una idea muy práctica, si el inodoro no funciona, pues se pueden tener guardadas bolsas de plástico bien grandes y fuertes, que se pueden incluso colocar dentro del asiento del inodoro, pues para ir acumulando ahí las necesidades y recogerlas después. Y es muy importante poder tener una buena higiene de las manos para no agarrarse enfermedades de esa manera. De modo que alguna forma de desinfectante. Yo odio los antisépticos tradicionales, huelen horrible, me secan las manos y son súper sintéticos, así que para eso tenemos uno con aceites esenciales. Les dejaré la receta en mi blog también. Luego, a nivel de calefacción, si es invierno, y en Suecia el invierno es muy duro, pues de qué forma te vas a calentar. Dan aquí algunas ideas que puedes hacer para, incluso en un apartamento, mantenerte caliente y qué clase de ropa deberías tener. Esta recomendación es muy buena que la digan en Suecia porque es un país donde hace mucho frío afuera, pero los apartamentos están muy calefaccionados y la gente a veces no tiene suficiente cantidad de ropa de abrigo. Después, a nivel de comunicaciones, es importante poder escuchar la radio por si dicen noticias importantes para la sociedad y, por lo tanto, recomiendan radio que pueda ir con baterías, con célula solar o con manivela. Esas las hemos comprado aquí y las estaban vendiendo en una tienda de suministros generales, lo que sería un equivalente de Walmart en Estados Unidos, una tienda así bien surtida, económica. Tener anotado en papel aquella documentación que es importante. Si tienes toda la documentación digital, y yo soy la primera en tenerlo todo muy digitalizado, piensa que si no hay acceso a internet y no funcionan las computadoras, tener aunque sea los números de teléfono y las direcciones más importantes en una versión en papel, y del mismo modo documentos identificativos que puedan ser importantes para ti y tu familia, tener una copia en papel y saber dónde la tienes, tenerla a mano. Si vives en una ciudad, se está hablando de preparar una mochila de 72 horas, una mochila de emergencias, que la tengas lista al lado de la puerta del apartamento, en algún armario que esté ahí a mano, una para cada miembro de la familia, donde haya algunas cosas básicas de supervivencia y los documentos más importantes. Hay un montón de información que puedes buscar de qué podría contener una mochila de ese tipo.
y lo que metas en ella pues va a depender de tus circunstancias. En esta casa que estamos ahora viviendo afuera de la ciudad, pues no parece ser muy necesario tener esa clase de mochila. Aunque por supuesto puede haber un incendio, estamos al lado de un bosque, entonces también es importante saber dónde tienes tus cosas de valor y que si te dijeran los bomberos en media hora hay que irse de aquí, pues ¿qué agarras? Yo pensé, pues la memoria externa, la tengo aquí. La memoria externa de mi computadora que tiene un montón de archivos importantes para mí. Te puedes agarrar una computadora, te puedes agarrar alguna otra cosa, los pasaportes, bueno, ¿qué agarras, no? Pénsatelo. Y habla con tu familia también. Julián tiene un vídeo estupendo. Os voy a dejar una recomendación al canal de Julián. Lo explico. Estoy grabando este vídeo un poco por cachos, pero os estoy explicando el canal de Julián. Habla muchísimo de preparacionismo y tiene un vídeo de cómo planificar con tu familia, si hay que irse de la ciudad, a dónde vas y cuál es el punto de encuentro. Entonces, eso es algo importante de tenerlo hablado de antes. Tener un poquito de dinero en efectivo, tener una farmacia de casa con tus medicamentos básicos. Ahora te mostraré un poquito cómo lo tengo yo organizado entre medicamentos y aceites esenciales. Y luego, pues, antisépticos. En caso de que haya bebés en la casa, pues tener suficientes pañales. En el caso de que haya mujeres en edad de estar menstruando, francamente recomendaría la copa menstrual. Es algo que me encanta y es mucho más práctico tener una copa menstrual que no 400 kilos de compresas y tampones. Mucho más práctico. Si alguien quiere que le explique el tema de la copa menstrual, dejadme un comentario y si acaso hago un vídeo al respecto. Y después sí, intentar mantener el tanque de tu vehículo con gasolina o, en su defecto, tener bicicletas o alguna otra cosa. Esas son algunas de las recomendaciones que nos vienen en este libro. También hablan un poquito de cómo funciona Suecia a nivel de los servicios de emergencia, las alarmas y esas cosas, que eso es algo que no te interesará más que de forma anecdótica si vives en otro país. Pero hay mucha información importante y útil que vale la pena tenerla en cuenta. En el folleto indican que si estás tomando cualquier medicamento, algo que sea verdaderamente vital para tu salud, que intentes conseguir tener una pequeña reserva para varios meses, idealmente hasta 6 meses, si es posible, por las circunstancias en las que estás, para que esos medicamentos cruciales no te lleguen a faltar en un momento que de pronto no hubiera suministro en las farmacias. Por nuestra parte, como sabéis, yo estoy muy volcada a los aceites esenciales como una solución muy versátil para poder hacer frente a múltiples necesidades, tanto para poder preparar productos de cosmético, de limpieza del hogar, sin tener que tener un montón de frascos de productos químicos en casa. Pero a nivel de salud, lo que hemos estado mirando es qué problemas de salud solemos tener en mi familia y cuáles son problemas de salud bastante habituales que yo veo en mi entorno, de las diferentes enfermedades que sé que tienen los vecinos y que en un momento que no hubiera asistencia médica, pues me gustaría poderles ayudar. Entonces, teniendo un manual de referencia de aceites esenciales en mano, también hay aplicaciones. Te invito a tener una a mano y mirar qué problemas de salud suele haber en tu familia y buscar aceites esenciales de grado terapéutico que puedan ayudarte para esas eventualidades. Si quieres saber más de aceites esenciales, ya sabes que en mi canal tienes un montón y te invito a ver una clase de introducción en mi página web, son gratuitas y así puedes saber más en profundidad cómo las usamos para la salud. Porque aquí en YouTube, por motivos legales, no puedo estar dando una recomendación para enfermedades en particular. Así que si me escribes a preguntar ¿qué hago para la enfermedad tal? Aquí en YouTube no te lo puedo decir, pero por eso, contáctame por la página web. Tienes aquí el link abajo para descargarte el folleto este sueco, que lo han traducido al español el gobierno sueco, y también puedes acceder a la lista que yo he considerado que eran más importantes para nuestra salud y por qué elegí justamente estos aceites. Si no tuvieras la oportunidad de ir al hospital o a la farmacia, ¿qué cosas necesitarías poder solucionar en tu propio domicilio? Esta es una pequeña reserva de aceites esenciales que tenemos organizada por letras, y mi madre les ha preparado unos separadores para poderlas tener de diferentes letras y poderlas encontrar mejor. Y esto es una cosa de vivir en el campo. Estamos al lado del bosque y en el bosque pues hay animales de todo tipo. Hay ciervos, hay jabalíes, hay otro montón de animales. Y esto creemos que es un ciervo que andan cambiando los cuernos cada tanto. Así que cuando lo encontramos por ahí tirado nos lo trajimos como un recuerdo divertido. Nosotros que somos gente de ciudad pues nos hizo ilusión tener una cosa así como muy natural.
Acompañadme ahora al sótano y os voy a mostrar cuál es nuestra reserva de alimentos. Aclaremos que mudarse así de la ciudad y buscar una casa de campo no necesariamente ha de ser algo lujoso. Esta habitación todavía no está arreglada, ha sido muy fría en el invierno, así que esta la hemos tenido cerrada. Y esta es la bajada al sótano, es una habitación que me parece fascinante. Como conservar patatas es un poco difícil, pues aquí tenemos puré de patata, que es verdaderamente patata evaporada. Aquí tenemos pasta, tanto sin gluten para mí como para mi marido que tome de todo. Arroz, como veis, todavía no nos llega como para 6 meses, pero al menos aquí tenemos para empezar. Leche de coco y tomate triturado, que son cosas que usamos muy habitualmente. Una fuente de proteínas que se conserva muy bien son las latas de pescado, de atún, de sardinas y demás. Aquí tenemos aceite de oliva, jugo de limón y leche de soja. El aceite esencial de limón proviene de la cáscara, entonces tener el jugo aparte también es interesante. Aquí tenemos un poco de velas, así que tenemos para ayudar a iluminarnos. Y por aquí tenemos sección de suplementos y de aceite de coco, que usamos un montón. Como veis, todavía nos falta bastante de juntar, pero hay que ir pasito a pasito. Si habéis visto mis vídeos más antiguos del canal, reconoceréis estos asientos del apartamento que teníamos en el centro de Malmö. Malmö es una ciudad fantástica y era un apartamento verdaderamente hermoso. Así que dejarlo ha sido todo un paso y decidir venirnos al campo, pero ha sido un cambio tan grande la calidad de vida. Tener silencio, poder dormir con silencio. El aire es mucho más puro, aquí no hay contaminación, tenemos un pozo de agua propia que no está tratada con cloro ni otro montón de productos químicos. Es agua deliciosa, muy pura, ha pasado las pruebas de que es agua perfectamente apta para beber. Y poder tener, aunque sea de esos grados de independencia, más adelante ya instalaremos energía solar y un poquito de eólica, porque aquí en Suecia pues evidentemente no hay tantas horas de sol como en países más cálidos. Yo soy española, ¿sabéis? Así que ha sido mucho cambio de estilo de vida venirme aquí. Hace 6 años que me mudé a Suecia, pero la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí. Quería aclararte que venirte a vivir al campo o al bosque, como hemos hecho nosotros, no requiere que te vuelvas agricultor. Si tienes un cultivo propio, por supuesto que puedes tener verdura fresca y eso es fantástico para añadirlo a los alimentos no perecederos que puedas tener en tu despensa. Si quieres saber más sobre cómo cultivar y cómo organizarte la parte de alimentos, te recomiendo calurosamente el canal de Julián. Julián 545 tiene un canal fantástico, mi madre ha aprendido muchísimo con él. Tiene un montonazo de vídeos que puedes aprender cómo organizarte para él. Él hizo lo mismo que nosotros, vendió la casa de la ciudad, se fue al campo. En ese caso un campo grande con cultivo de árboles y están con su familia haciendo todo un planteo muy bonito de vivir de forma más natural. Hay muchas maneras de salirte de la ciudad. En mi caso trabajo por internet, así que teniendo una conexión a internet, y en esta casa todavía no tenemos instalación por cable, así que estamos con el internet inalámbrico, pero es suficientemente bueno, no siempre para emisiones en vivo, pero sí la podemos subir vídeos a YouTube. A veces tardo 2 horas en subir un vídeo a YouTube, pero se puede perfectamente. Y te recomendaría el canal de Julián para un montón de aspectos prácticos que yo no estoy cubriendo en mi canal y que probablemente no cubra demasiado, porque el canal mío trata más de los aspectos de salud y también bienestar emocional. En futuros vídeos vais a estar viendo mucho de cómo ayudarte con las emociones, cómo poder visualizar mejor el futuro que tú deseas y ayudarte a crear el estilo de vida que tú deseas. Soy partidaria de pensar que tenemos que esperar lo mejor y trabajar a nivel energéticamente para traer todo lo bueno a nuestra vida, pero también curarnos en salud, ¿no? Cubrirnos las espaldas, y que si pasa lo peor, que hay mucha gente que dice que se nos viene una buena dentro de bastante poco, estar preparados. Lo está diciendo el gobierno sueco, lo está diciendo el gobierno de muchos otros países. En muchas ideologías religiosas se está recomendando básicamente lo mismo. Tengan una reserva de alimentos, si es posible salgan de las ciudades. Si no les es posible salir de la ciudad, al menos intenten organizar de diferentes formas que si se armara alguna clase de catástrofe puedan sobrevivir sin demasiado problema. Este vídeo no es para asustar a nadie. Ustedes que me siguen de tantos otros vídeos, que sepan que no estoy pronosticándoles el fin del mundo, al menos no más de lo que todos los demás están pronosticando un fin del mundo. Pienso que sí se nos vienen cambios importantes en nuestra forma de ser y también
estamos teniendo un cambio de sistema, ya no hay tantos empleos, no hay tanta seguridad a nivel laboral y tenemos que reinventarnos y buscarnos formas de tener ingresos propios sin estar dependiendo de que alguien te dé un empleo, de que tengas una actividad de la forma en que la venías teniendo. Tener múltiples fuentes de ingresos me parece una medida muy razonable. También intentar pagar todas tus deudas, no incurrir en deudas nuevas dentro de lo posible, salvo deudas necesarias, como pues esta casa la hemos comprado con hipoteca, pero hemos conseguido un precio muy razonable y una hipoteca muy razonable. Si tienes posibilidad de vender un apartamento y comprarte una casa y que sea a precio razonable y no endeudarte por ello, fantástico. Entonces, intentar minimizar las deudas, asegurar tus ingresos de una forma que el dinero no te vaya a causar un estrés y buscar que tu estilo de vida esté preparado para contingencias y eventualidades y que puedas tú con tu familia tener un buen estilo de vida, pase lo que pase, dentro de lo posible. Hay muchos factores, evidentemente, que no podemos controlar, pero soy muy partidaria de esta maravillosa frase que dice: si estáis preparados, no temeréis. Gracias por seguirme, gracias por quedarte hasta el final del vídeo. De nuevo, puedes descargarte la guía del gobierno sueco, abiertamente la he puesto en mi página web, me parece que es una información importante de compartir para que esté al alcance de todo el mundo, incluso de otros países, porque si bien algunos aspectos de esa guía son específicos de Suecia, hay muchas cosas que son recomendaciones de sentido común que se pueden aplicar en cualquier país. Y por supuesto, sobre aceites esenciales tienes un montón en este canal de YouTube, te puedes suscribir para ver los vídeos que estoy sacando cada lunes. Me gusta llamarlo lunes de libertad, con esta nueva temática que estoy centrándome más enfocada en aquello de lo que a mí me parece verdaderamente importante, cómo vivir una vida más libre, más plena, más natural y más feliz. Nos vemos en el próximo vídeo. Y no te olvides de darle a la campanita para que recibas las alertas.